Muy buenas a todos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Street Skulls, y en esta ocasión les vengo a compartir varios mods para la versión definitiva de GTA San Andreas, que tienen el propósito de mejorar la calidad del juego, y corregir numerosos errores por los que ha ganado fama, y que hasta el momento, los desarrolladores no le han prestado la mínima atención. Me gustaría aclarar que prácticamente todos los mods son compatibles entre sí, y funcionan tanto en parches antiguos como con la actual versión 1.05, pero si llega a haber otra actualización, puede que alguno deje de funcionar, o simplemente ya no sea necesario. Ahora sí, empecemos. Vale, el primer mod del que les quiero hablar en esta ocasión, es muy sencillo, pero realmente me parece muy útil, y es que sirve para reducir el tamaño del radar y del HUD, ya que realmente es un poco innecesario y puede llegar a ser molesto, ya que ocupan una gran parte de la pantalla. De esta manera, queda exactamente igual que con el mod Widescreen Fix, que se utilizaba en la versión clásica, para que el juego se adaptara correctamente a pantallas de resolución ancha. El siguiente lo que hace es añadir color a los logotipos de las emisoras, devolviéndoles el aspecto clásico, ya que de forma natural copian exactamente el mismo estilo de GTA V. Lamentablemente no se puede usar en el parche actual, y solo es compatible con antiguas versiones. Realmente me gustaría que lo actualizaran. Bien, ahora vamos con un mod que cambia la textura de los vaqueros azules de CJ, por una en mejor calidad y con más detalles. Algo que se criticó desde el lanzamiento del juego, fue que usaron una textura reescalada tomada de la versión clásica, que se veía en muy baja calidad. Tanto así, que la tuvieron que cambiar en la actualización más reciente, pero incluso así, sigue estando muy por debajo de lo esperado. A mi parecer, el mod encaja bastante bien, y sería bueno verlo también retexturizando los vaqueros verdes y rojos. Ahora pasamos a un mod que corrige algunos errores en los tatuajes. Por ejemplo, el tatuaje de la espalda que tenía el nombre de los Grove Street Families, fue modificado, y ya no lleva el nombre beta de la banda, aunque este es un error que ya estaba presente desde el juego clásico. De manera similar, también arregla el error en el tatuaje de San Fierro, que también estaba presente en la versión clásica, y era simplemente una sobra de la versión beta. Dejando de lado lo anterior, también hace correcciones puntuales a otros tatuajes, pero ya no son tan evidentes, como es el caso del tatuaje de África, al cual le cambia el contorno, y le añade la isla de Madagascar. Otro mod de texturizado que considero imprescindible, es el que corrige la camiseta de un miembro de los Families en cinemáticas, que parece hecha con Paint, pues dice Rinimos en vez de Rimers. Un error que tiene tanto la versión definitiva como la versión móvil, es que el gorrito de Augilouk utiliza una textura incorrecta, que realmente pertenece a una bandana, la cual proviene de su diseño beta. Esto le da un aspecto raro y que no termina de encajar con el modelo, pero afortunadamente existe un mod que corrige este detalle, y hace que ahora sí se vea como debería. Por otro lado, algo que es característico de esta remasterización, son los numerosos fallos de colisión, y uno de los más curiosos es ese que se encuentra por Baku Beyond, cerca del lago marrón, pues en una zona donde hay unas rocas, se puede ver que el nivel del agua a nivel visual no coincide con las colisiones, y CJ queda flotando en el aire, pero gracias a este mod ya no ocurrirá ese problema. En esta remasterización implementaron el efecto simulado de interiores que se pueden ver desde el exterior, conocido como Parallax, el cual puede parecer interesante, pero realmente en muchos lugares fue aplicado mal, como es el caso de la casa de apuestas de Palomino Creek, la cual robamos con Catalina. Aparte de que se ve muy mal que solo la parte inferior tenga aplicado dicho efecto, los carteles ni siquiera son legibles y utilizan texturas demasiado borrosas, posiblemente como resultado de la inteligencia artificial que utilizaron. Lo que hace este mod es desactivar el efecto Parallax en este lugar, y cambia las texturas por unas mucho mejores. Me sorprendió muchísimo la mejora, y siendo realista, no creo que Grove Street Games vaya a hacer algún cambio en este lugar con alguna actualización, así que les recomiendo que lo instalen totalmente. El siguiente es muy posible que lo hayan escuchado mencionar en algún otro lugar, ya que se hizo muy popular en su momento, e incluso a día de hoy considero que es totalmente indispensable. Se trata del mod que añade la neblina que limita la distancia de dibujado, el cual aporta realismo, y nos da la sensación de tener un mapa más grande. Cuando recién salió el juego, no existía ningún efecto de neblina, y pese a que intentaron añadirlo en una actualización, la realidad es que sigue siendo demasiado pobre, y no se compara en lo absoluto con el mod.
Gracias a esto, ya no es posible ver el monte Chiliad desde Grove Street, lo cual es ilógico, y además, no interfiere con los climas del juego, por lo que funciona realmente bien. Eso sí, este mod trae una variante que deja un poco más alta la distancia de dibujado, aunque a mi parecer la que trae por defecto está bien. El siguiente también lo considero totalmente necesario, al menos de momento, pues corrige la mayoría de bugs que tienen las tormentas de arena, siendo este uno de los climas peor adaptados del juego. Entre esas correcciones podemos mencionar la del bug, que hacía que se pudiera ver arena deslizándose en los techos de los garajes y también de los hangares. En general, hace que la arena no afecte a ninguno de los objetos del mapeado, aunque también hace que ya no se vea arena en el aire. Ahora tenemos un mod que cambia la tonalidad del humo en el efecto que se produce al quemar las llantas de los autos. Con el juego en estado base, el humo sale de un color gris demasiado oscuro, algo totalmente alejado de la realidad, lo que convierte a este mod en una excelente opción a tener en cuenta. Es similar a lo que sucede con GTA V, pues en PC también salía humo oscuro al quemar llantas, y esto lo cambiaron para las versiones de PS5 y Series X. Lo siguiente es un detalle mínimo, pero hasta eso se puede mejorar. Resulta que el efecto de destello que se produce al disparar un arma, deja bastante que desear, así que el mod le da mayor variedad y a la vez se ve un poco más natural. Al caer en el agua desde cierta altura, aparece un efecto de ondas, que parece de plástico en el juego base, pero con este mod mejora mucho su aspecto. Otro detalle que no gustó en la mayoría de jugadores, fue que los marcadores para iniciar misiones y demás, emitieran un reflejo demasiado grande, casi como si fueran otro objeto más del mapeado, por lo que rápidamente sacaron este mod, para disminuir la intensidad de la luz, y la verdad es que queda bastante mejor así. Aún se refleja un poco, pero el mod incluye una variante en la que elimina completamente eso. Un detalle que les había comentado en videos pasados, es que dos de los vehículos militares, como son el Patriot y el Barracks, en la remasterización pasaron a ser de color rojo. Esto puede considerarse un error, ya que seguramente estos dos vehículos tenían una propiedad específica en el color, que se perdió en la versión definitiva, y como resultado dio este aspecto extraño, pero afortunadamente ya hay un mod que corrige esto, y los devuelve a su tonalidad original. Por último, tenemos una utilidad, que nos permite saltarnos las intros al abrir el juego, y nos manda directamente al menú. Diría que es similar al mod conocido como Improved Fast Loader, de la versión clásica, el cual permitía cargar partidas en segundos, aunque aquí está un poco más limitado. Respecto a la instalación, es muy sencilla. Primero deben ir a la carpeta donde instalaron su GTA definitivo. Allí deben entrar a la carpeta Game Face, luego a la que dice Content, después a la que dice Packs, y allí deben crear una carpeta que se llame Mods, si es que aún no la tienen. Dentro de esta última vamos a pegar todos los archivos que terminen en la extensión .pack que vienen en cada mod. Pues bueno gente, eso sería todo, espero que en verdad les haya gustado mucho este video, y si fue así, no olviden dejar su like, y compartirlo con más personas, ya que eso me ayudaría mucho. Si son nuevos por aquí, recuerden suscribirse, y si ya lo hicieron, activen la campanita, para que no se pierdan todo el contenido nuevo que les estaré trayendo. Como siempre, los links de mis redes estarán en la descripción, por si desean contactarme, y los links a los mods posiblemente en un comentario fijado. No tengo más por decir, así que me despido, pero nos veremos pronto con otro video.